Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Free English Lessons. Yo soy David Basantes, SLT, Second Language Teacher. Hoy vamos a revisar un nuevo tema de inglés general, orientado también al nivel inicial Beginners A1. No te olvides de seguirme en las redes sociales, en Instagram, en IGTV, Facebook, en YouTube. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y nuevas clases gratuitas. El día de hoy vamos a estar hablando de los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Very well. En este cuadro tú puedes ver la lista completa de adverbios de frecuencia y su porcentaje de frecuencia. Es decir, con qué frecuencia o cuán a menudo sucede una acción. Before we start, entonces, antes de iniciar, recordemos que es un adverbio. Y nuevamente aclaro que esta clase va a estar en español e inglés porque está orientada para nivel inicial o beginners. Entonces, como la palabra lo indica, adverbs, los adverbios son palabras que principalmente ayudan a los verbos. Adverbs. En este caso, nos indican con qué frecuencia una acción sucede. With what frequency an action happens, right? Vamos a leerlos en esta lista. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Bien, vamos a ver qué significan en castellano. Always, siempre. Usually, usualmente. Ahora, es importante entender que en inglés, y bueno, en español también, usually y always son casi sinónimos. Es decir, que usually significa siempre o casi siempre. Por alguna razón en castellano, muchas personas de habla hispana creen que usualmente o usually no tiene frecuencia, es decir, que significa eh, que no sucede con frecuencia. De hecho, en inglés significa todo lo contrario. Quiere decir siempre. Recordemos, usually significa siempre. Es un sinónimo de always. Normally, generally. Normally significa normalmente. Generally, generalmente. Often, frecuentemente, y también se dice frequently. La palabra often, la letra T, no suena. Sometimes, a veces. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, rara vez. Hardly ever, difícilmente. Rarely, rara vez. Never, nunca. Como tú puedes ver en el cuadro de frecuencias, always significa que una acción sucede el 100% de las veces. Always. Usually, 90% de frecuencia. Normally, generally, 80%. Often, frequently, 70%. Sometimes, 50%. Occasionally, 30%. Seldom, 10%. Hardly ever, rarely, 5%. And never, nunca, 0%. Okay? So 100% always. 90% usually. 80% normally, generally. 70% often, frequently. 50% sometimes. 30% occasionally. 10% seldom. 5% hardly ever, rarely. 0% never. Vamos a ver algunos ejemplos. I always go to bed before 11 p.m. I usually have cereal for breakfast. I normally go to the gym. I often surf the internet. I sometimes forget my wife's birthday. Occasionally, I eat junk food. I seldom
read the newspaper. I hardly ever drink alcohol. I never swim in the sea. Esta frase significa yo siempre voy a dormir a las 11 de la noche. Yo usualmente o siempre tomo cereal de desayuno. Normalmente voy al gimnasio. Frecuentemente navego en internet. A veces olvido el cumpleaños de mi esposa. Ocasionalmente como comida chatarra. Junk food es comida chatarra. Rara vez leo el periódico. También difícilmente bebo alcohol o rara vez bebo alcohol. Nunca nado en el océano. Esta es la tabla de los adverbios de frecuencia y sería bueno si puedes hacer una pausa, una captura de pantalla o copiar a mano y memorizar este cuadro. Let's continue. Continuemos. So, today we're going to check 7 rules of the adverbs of frequency. Hoy vamos a estudiar 7 reglas de los adverbios de frecuencia. Right? Let's start with the rule number 1. Adverbs of frequency. Rule number 1. You write the subject and the adverb and the main verb except the verb to be. Esta va a ser la regla principal con la que vamos a iniciar. De la misma manera, tú puedes hacer una pausa, una captura de pantalla y copiar este cuadro a mano. Al final vamos a volverlo a presentar para que lo puedas volver a revisar. La regla número 1, como la estábamos presentando, debe seguir esta secuencia. Subject, adverb, and the main verb, except in the case of the verb to be. Entonces, la secuencia debe ser así. Sujeto, adverbio, verbo principal. Es decir, el adverbio va antes del verbo principal, con excepción del verbo to be o el verbo ser. Y aquí tenemos 3 ejemplos. I usually eat my breakfast in the morning. He usually plays soccer in the afternoon. My parents normally go to the supermarket. Si tú te puedes fijar aquí en verde está el verbo principal y los adverbios están en rojo, es decir, están antes. El adverbio va antes del verbo principal. En español sería yo siempre tomo mi desayuno en la mañana. Él usualmente juega fútbol en la tarde. Mis padres normalmente van al supermercado. Rule number 2. Subject plus to be plus adverb. La regla número 2 dice que en el caso del verbo to be, el adverbio va después del verbo to be, no antes. For example, I am always sad at night. She's never happy in her work. They are sometimes hungry after running. En el caso del verbo ser, como estamos viendo en estos 3 ejemplos, el adverbio no es antes del verbo, sino después. Y esto se lee en castellano. Yo estoy siempre triste en la noche. Ella está o ella nunca está feliz en su trabajo, como sería la traducción correcta al castellano, ¿no es cierto? Ellos están a veces hambrientos después de correr. Right? Recordar que el adverbio en el caso del verbo to be va después. Rule number 3. Subject plus auxiliary plus adverb plus main verb. In the case of these verbs, auxiliary verbs. Entonces, esta regla número 3 dice que cuando tenemos la presencia de verbos auxiliares, modales y semimodales, el adverbio va después de estos verbos auxiliares, modales o semimodales. Es decir, entre el verbo auxiliar y el verbo principal. For example, she could normally do the homework. He would often sing karaoke. I can usually cook breakfast.
Como vemos en estas tres oraciones, los verbos auxiliares son estos, los verbos principales son estos, y en medio están los adverbios. Los adverbios no pueden ir antes del verbo auxiliar, modal o semimodal. En español, estas oraciones serían: ella podía normalmente hacer la tarea. Él frecuentemente cantaba en karaoke. Yo puedo usualmente cocinar el desayuno. Right? Rule number 4. Usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally can go in the beginning with a comma. Los adverbios usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally pueden ir al inicio de la oración con una coma. Entonces es necesario memorizar esta lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adverbs of frequency. Estos 6 adverbios de frecuencia pueden ir al inicio de la oración con una coma. Por ejemplo, for example, usually, comma, I like to eat pizza. Y esto es igual a decir, I usually like to eat pizza. Como tú puedes ver, esta es la posición común del adverbio de frecuencia antes del verbo. Pero como pertenecen a esta lista de los 6 adverbios de frecuencia que pueden ir al inicio con una coma, entonces estas dos formas son equivalentes. Normally, she can take a bus. And it's equal to she normally can take a bus. Obviamente aquí hay un error, no es to. El to estaría de más. Un error de digitación, right? En todo caso, normally está antes con una coma. Dice, normalmente ella puede tomar el bus, que es igual a decir, ella normalmente puede tomar el bus. Often, he gets up early. Aquí tenemos, nos falta una S también, ¿no? Often he gets up early. He often gets up early. Entonces, en estas dos frases, el often va al inicio o antes del verbo y son igual de equivalentes, ¿no? Sometimes they go to the beach, que es lo mismo a decir they sometimes go to the beach, or occasionally I try to sleep all day. I occasionally try to sleep all day. En estas dos presentaciones, el adverbio está en distinto lugar, pero funcionan de la misma manera. Recordemos, usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally pueden ir al inicio de la oración con una coma o antes del verbo. Y ambas funciones son iguales y son correctas. Rule number 5. Always, seldom, rarely, hardly ever, ever, never, cannot go in the beginning with a comma. Ahora, estos adverbios, always, seldom, rarely, hardly ever, ever, never, estos no pueden ir al inicio de una oración con una coma. Siempre deben estar antes del verbo. Por ejemplo, for example, I always eat my breakfast in the morning. Esta presentación es correcta porque el adverbio always está antes del verbo. Pero si dijéramos always, comma, I eat my breakfast in the morning, eso estaría incorrecto porque el adverbio always no me permite hacer esa presentación de esa manera. He seldom plays soccer in the afternoon. Eso es correcto. Incorrecto. Seldom he plays soccer in the afternoon. Esto estaría incorrecto. Nuevamente, un nuevo ejemplo. My parents rarely go to the supermarket. Eso es correcto. Y ahora incorrecto sería rarely my parents go to the supermarket. De la misma manera. I hardly ever drive my dad's car. Hardly I ever drive my dad's car. Entonces, esta es correcta y esta es incorrecta. Finalmente, she always cooks dinner. Este es un ejemplo correcto y el incorrecto sería always, comma, she cooks dinner. Recordemos, always, seldom, rarely, hardly ever, always. Estos no pueden ir al inicio de la oración con coma.
Rule number 6. We use hardly ever and never with positive sentences, not negative sentences or verbs, ¿ok? Dice que usamos el adverbio hardly ever y never con verbos positivos, no con verbos negativos. For example, I hardly ever drive my dad's car. He never studies for the exam. Entonces, en estos dos ejemplos, el adverbio hardly ever y never están en oraciones positivas. A pesar de que el sentido es negativo, pero la gramática está en positivo. Estaría incorrecto decir lo siguiente. I hardly ever don't drive my dad's car. Or he never doesn't study for the exam. Entonces, no podemos usar verbos negativos con los adverbios hardly ever y never. Rule number 7. We use ever in questions and negative statements. Utilizamos los adverbios ever, el adverbio ever, en preguntas y oraciones negativas, right? For example, have you ever seen this movie? I haven't never been on a plane. Have you ever taken breakfast? He hasn't ever traveled to China. Yeah. En esta oración, obviamente, la N está incorrecta. Es solo ever. I haven't ever been on a plane. Have you ever eaten breakfast? He hasn't ever traveled to China. Have you ever played soccer in Argentina? Entonces, el adverbio ever puede ir en negativos y preguntas. All right? So, we're going to finish. Para terminar, vamos a recordar nuevamente la lista de adverbios de frecuencia, ¿no? Última vez recordamos que los adverbios son palabras que ayudan al verbo, en este caso a determinar la frecuencia con que sucede la acción. Y son always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Very well. Si es que gustas, obviamente te invito a que hagas una captura de pantalla y copies a mano y puedas memorizar esta lista de los adverbios de frecuencia. También tienes aquí un brainstorm, una lluvia de ideas de resumen de las 7 reglas que hemos visto para los adverbios de frecuencia. En la descripción del video tendrás links para ejercicios de práctica. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en IGTV, en Facebook, en YouTube, donde puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Recuerda, yo soy David Basantes, SLT Second Language Teacher, tu profesor, instructor de inglés particular. Nos vemos en el siguiente video. Thank you very much.